Día martes 26 de marzo del año 2013, acabamos de terminar una reunión del Foro Social, las organizaciones que lo conforman, y vamos a dialogar con el biólogo doctor Raúl Montenegro, presidente de la FUNAN, Fundación para la Defensa del Ambiente, y le vamos a pedir la opinión sobre todo lo que el foro ha tratado en el día de la fecha y cuál es la proyección para todo este año 2013. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo importante es recordar que el Foro Social fue creado en su momento por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el momento en que estaban tramitando un crédito con el Banco Mundial. Creo que de alguna forma el sentido original de creación del foro fue tener un poco la justificativa de la consulta social para obtener un crédito para remediación, tanto de los gigantes como de Oxitec y otros lugares en la Argentina. Ahora, ¿qué pasó? En realidad el foro funcionó tan bien que excedió un poco las expectativas que podía tener la Comisión Nacional de Energía Atómica de que solamente fuera un lugar para consulta y a plazo fijo. Entonces el foro ha continuado trabajando, ha habido una suerte de relanzamiento del foro. Entonces el foro social del PRAMU para Córdoba ha reiniciado formalmente sus actividades y además de notificar este reinicio al Banco Mundial y a las distintas autoridades, lo que básicamente estamos buscando nosotros ahora como foro es tener precisamente en la mesa del foro todo lo que son los proyectos de remediación que esté proponiendo la Comisión Nacional de Energía Atómica para los gigantes como para Oxitec, porque en realidad ese es el objetivo del foro, es decir, es evaluar desde el foro social esos proyectos para evitar los gruesos errores que viene cometiendo la Comisión Nacional de Energía Atómica en otros procesos de remediación, como el caso de Malargüe. Raúl, vos perteneces a FUNAN y FUNAN hace muchísimos años que está en el tema de la Comisión de Energía Atómica y todos estos pasivos ambientales que ha dejado en Córdoba y en toda la República Argentina. ¿Vos ves que hay algún cambio de actitud de parte de la Comisión de Energía Atómica y de respeto hacia organismos que ella misma, como dijiste vos recién, propuso que se creara para conseguir ese crédito internacional del Banco Mundial? ¿Ves que hay algún cambio de actitud de respeto hacia el foro social? No, yo creo que la Comisión Nacional de Energía Atómica sigue encerrada en sí mismo como organismo. Yo creo que no ha perdido las malas costumbres del secreto. Te cito un tema que no tiene que ver directamente con Córdoba. En el caso de la construcción del reactor nuclear CAREM 150, que en forma autoritaria deciden el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, se hizo una evaluación de sitios alternativos, un estudio conjunto llevado por el Gobierno de Formosa y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo terminaron hace 2 años, lo mantuvieron en secreto y hace menos de 2 semanas lo dimos a conocer en Formosa, los 5 lugares alternativos, porque nosotros accedimos a este informe que se mantenía secreto. Así que eso te muestra de que Comisión Nacional de Energía Atómica no solamente que sigue operando en secreto, sino que parece ser que sus condiciones para trabajar, que en este caso compartidas por el Gobierno de Formosa, es también mantener el secreto. Entonces, si eso está pasando con un reactor CAREM 150, imaginemos para otros temas como los que nos toca a nosotros en la provincia. CNEA sigue encerrada en sí misma, pero creo que logra tener esa posición contraria a los intereses de la sociedad, porque hay gobiernos como el gobierno provincial de Córdoba y a veces muchas municipalidades que son cómplices de ese silencio, porque en realidad si pensamos en el gobierno de Córdoba, realmente le interesa muy poco y le sigue interesando muy poco que se remedie los gigantes o que se remedie de pronto de Oxitec. O sea que lamentablemente tenemos que reconocer, y esto es el mensaje que le queremos enviar al Banco Mundial muy claro, y es que la Comisión Nacional de Energía Atómica lo único que ha utilizado o para lo cual ha utilizado los foros es para aparentar que hay consulta, pero la verdad es que sigue siendo un organismo que le importa muy poco la consulta, le importa muy poco la deliberación, le importa muy poco la participación. Por eso no solamente queremos evaluar el proyecto de remediación
sino que queremos ser actores de esa remediación, pero que el Banco Mundial, que es quien está proveyendo los fondos para remediación, sepa el tipo de funcionamiento que tiene el CNEA. Y Raúl, para terminar, y para, digamos, a nosotros nos interesa mucho la parte educativa y que la gente se informe al respecto, ¿no es cierto?, de la energía nuclear, sobre todo acá en la provincia de Córdoba. Acá en la provincia de Córdoba hay dos lugares que tienen que ver con todos los residuos, todas las colas que ha quedado de la generación, ¿no es cierto?, en los gigantes de material que se procesa en Diositec, pero también tenemos dos reactores en Córdoba, ¿no? Sí, primero tenemos que recordar de que los reactores son el más pequeño reactor experimental que en la ciudad universitaria, para el cual no hay preparado, ni siquiera la comunidad universitaria está preparada. Quiero aclarar que nosotros sí enviamos a las autoridades de la universidad un plan de acción ciudadana, pero la misma comunidad universitaria no está preparada, no están preparados los vecinos del pequeño reactor nuclear. Y después está la central de embalse, que nosotros consideramos que es una central que ahora al cumplir la vida útil tiene que ser cerrada y vigilada cuidadosamente, porque sigue siendo tan peligrosa cerrada como abierta, pero bajo ningún punto de vista podemos aceptar lo de la extensión de la vida útil, por más que haya una ley nacional que haya apoyado estos procesos de extensión, porque existen procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de audiencia pública que no han sido formalizados. Por lo tanto, nosotros consideramos la extensión de la vida útil de embalse, aparte de ser insensata, hacer más grave y más serio los riesgos, es ilegal. O sea, directamente es ilegal. Y de que la gente tiene que saber que este reactor nuclear tipo Candú, que está en la central de embalse, fue una tecnología que fue puesta en duda desde el comienzo, ¿no? Cuando ya Canadá prácticamente dejaba de fabricar ese tipo de reactores, y sin embargo Argentina compró ese reactor, lo colocó ahí y encima ahora lo va a digamos, a rehabilitar nuevamente para que produzca energía. O sea, creemos que hay una irresponsabilidad muy grande al respecto. No, sí, eso de que, claro, siempre el Candú 6, que está en embalse, ha sido un Candú experimental. Primero, que no hay ningún Candú igual a otro. Sí. Entonces, que es experimental. Y experimentó durante estos 30 años con problemas de todo tipo, escapes de agua pesada radiactiva al lago. Al comienzo tuvo un casi accidente que pudo haber sido catastrófico y que solo por milagro no llegó a mayores por error humano. Entonces este reactor, casi diría yo un hijastro de procesos militares y sin consulta, debe terminar su vida útil como previsto, pero asumiendo de que el combustible nuclear agotado que existe en la central de embalse, con extensión o sin extensión, es tan peligroso como la propia central. Pensemos que son 240.000 años de riesgo potencial que tiene combustible nuclear agotado. Un avión, por ejemplo, comercial de gran porte, un Boeing 767, golpeando no sobre la central, sino golpeando sobre el depósito de residuos radiactivos, depósitos secos, depósitos húmedos, en realidad no sería un evento, un Chernobyl o un Fukushima, serían varios Chernobyl o varios Fukushima, y eso ni siquiera se debate, aunque imagino que para el caso de un gobernador como de la Sota, que obviamente se informa en temas ambientales, me imagino yo en alguna publicación para niños y mal leída, esto ni siquiera es tema de debate, y debería ser un debate clave, porque la vida y la economía de los cordobeses de alguna forma peligra por culpa de reactores como el Candú y su depósito de residuos radiactivos, y no solamente que no se debate esto, sino que encima se comete la torpeza, mientras el gobierno mira para otro lado y se violan las normas, de pretender una ampliación de 25 años, o sea que vamos a tener un reactor rejunte, un híbrido, que piezas antiguas con piezas nuevas, más un depósito de 30 años de combustible nuclear agotado, que realmente los cordobeses no tienen la más mínima idea de lo que significa tener un depósito de 30 años de combustible nuclear agotado en embalse, y del cual ni siquiera se habla. Eso me parece
realmente de terror. Y que esté casualmente al lado de una de las pocas reservas de agua de esta región semiárida, que carecemos nosotros de agua, y que se esté contaminando una de las fuentes más grandes de agua de la provincia de Córdoba, como es el embalse de Río Tercero. Sí, totalmente. O sea, pensemos que la central de embalse, aparte de los accidentes, tiene fugas rutinarias, es un gran productor de tritio radiactivo. De hecho, es una característica de los Candú, y además esta amenaza latente que son los depósitos secos y húmedos, porque a mí me parece que a veces los cordobeses piensan en el reactor nuclear solamente, y obviamente es un riesgo central, pero está este otro, vamos a llamar reactor pasivo. Allí están todo el combustible nuclear agotado, con cientos de radioisótopos, con estroncio, plutonio, cesio, radioisótopos que son de altísimo riesgo. En el caso de plutonio 39, una vida útil de 24.000 años, y con un riesgo multiplicado, si multiplicamos por 10, 240.000, y lo tenemos puesto en Calamuchita, y nadie está pensando qué pasa si un avión accidentalmente golpea contra ese depósito, o si hay un acto terrorista. Pensemos que Argentina ya ha tenido 2 episodios terroristas importantes. Entonces, realmente yo como cordobés siento una profunda preocupación, pero al mismo tiempo un profundo enojo al ver la incompetencia de los funcionarios públicos para prever y para cuidar a los propios cordobeses. Salvando las distancias con lo que ocurrió en Fukushima, nosotros también estamos en una zona sísmica. Sí, pero incluso aún asumiendo de que la parte sísmica, recordemos que los estudios sísmicos con mayor detalle recién están siendo encarados ahora por la Universidad Nacional de Río Cuarto. O sea, ni siquiera hubo un estudio sísmico verdaderamente serio en el momento en que se instaló la central. Pero aún prescindiendo de la parte sísmica, cosa que no podemos hacer, parte sísmica no solamente vinculada al reactor, sino al depósito de residuos radiactivos, decía, están dadas las situaciones para que se pueda producir lo que nosotros llamamos un peor accidente posible, que es un accidente nivel 7 en la escala de Lines. El Lines es una escala armada, configurada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Decíamos, con esa posibilidad, si nosotros tuviéramos gobierno en serio, cosa que obviamente no pasa en Córdoba, ni que hablar de la nación en lo que hace la parte nuclear, habría una preocupación para primero tener controlados todos los riesgos, simulacros que involucraran a toda la provincia, que toda la gente estuviera preparada por un accidente nuclear, y sobre todo decirle no a una extensión de la vida útil de 25. Pero ¿qué es lo que pasa? Se decide extender la vida útil en forma ilegal 25 años. La provincia de Córdoba no tiene un plan ciudadano, no está preparada para enfrentar accidentes porque ni siquiera tiene idea cómo reaccionar en el caso de un accidente nivel 7, y lo que es peor, todo el impacto que ya ha producido la central de embalse, nunca se ha hecho un estudio independiente para ver hasta dónde, hasta qué profundidad llega ese impacto, ¿no? Es terrible realmente vivir en una provincia bananera, como el caso de Córdoba, en donde casi una zona de sacrificio, con la anuencia de gobernadores de segunda, como lo que nos ha tocado este último tiempo, en donde ni siquiera se dan cuenta lo que es tener un reactor de potencia y lo que es tener 30 años de residuos radiactivos de alta actividad acumulados. Y bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo. No sé si querés hacer alguna otra reflexión final sobre el tema. No, yo creo que es importante de que sobre estos mismos temas sigamos debatiendo, porque, insisto, son 2 riesgos diferentes. Ya tenemos un riesgo por una central funcionando. Esa misma central con una tecnología híbrida como la que va a tener va a ser infinitamente más peligrosa, pero aún independientemente de eso, cerrando hoy la central nuclear de embalse sin prolongación, vamos a seguir teniendo ese riesgo por los siglos de los siglos, y hay que cuidarlo tan celosamente, ese material radiactivo, como se puede cuidar hoy la central. Y yo no sé si los cordobeses están conscientes de hasta qué punto esta situación no es solucionable, porque una cosa es que se pueda solucionar, solo la podemos vigilar y en última instancia rezar. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estas palabras que dijiste. Las vamos a hacer conocer en Villa Carlos Paz, y la gente de Villa Carlos Paz tiene que saber que
el tema de embalse, el tema de Diositec, el tema del yacimiento de uranio y el tema también del reactor experimental no está lejos de Villa Carlos Paz, ¿no? Que también debe involucrar a todos los que viven en ese lugar. Sí, sí, totalmente, concuerdo plenamente con vos. Bueno, muchísimas gracias.